Los cálculos finales muestran lo mortales que pueden ser las ondas. Ron descubrió que la piedra alcanzaba los 30 metros por segundo, unos 108 kilómetros por hora. Los resultados son sorprendentes. Suponiendo que sea lo suficientemente pesado, tendría una energía cinética, una energía de impacto similar a la de la flecha de un arco medieval o incluso a la de una bala moderna del calibre 22. Atraviesan los tejidos blandos, rompen huesos y posiblemente podrían penetrar también en ellos. Y si dieran en el lugar correcto, podrían ser letales. Cuando David y Goliat se encontraron en la batalla, era el pastor, no el gigante, el que tenía ventaja. Con un solo golpe, David sale victorioso. El último acto revela que conocía bien las tradiciones de la batalla de su época. David tomó la cabeza y las armas de Goliat como trofeos por la derrota del enemigo. Los trofeos se cogían para enseñarlos y aterrorizar al enemigo para mostrar el poder de los que habían matado al otro. Hay más en la batalla de David y Goliat de lo que salta a la vista. Y así sucede con prácticamente todo lo que se refiere a este hombre. Las últimas investigaciones muestran que era más despiadado y ambicioso de lo que indica la Biblia. Normalmente vemos a David a través de la lente canonizadora de los milenios. Y así, David se convierte en una especie de santo. Pero el David histórico es un personaje dispuesto a correr riesgos. No llegó al poder sin pisar a un montón de gente por el camino. A fin de descubrir qué tipo de persona era en realidad, los estudiosos están interpretando las historias de manera revolucionaria. Han descubierto que la política moderna puede arrojar algo de luz sobre los acontecimientos bíblicos. La reputación de los políticos de hoy en día está dirigida por asesores que manipulan la información para convencernos de que aceptemos sus versiones de la verdad. El historiador Steve Mackenzie cree que lo mismo pudo ocurrir con los escritores bíblicos. Los escritores bíblicos se parecen a los asesores de imagen. Estos dibujan una imagen, un retrato de un político, de sus palabras, ideas y motivos, y también controlan hasta cierto punto la publicación de la información. Ese habría sido también el caso, o incluso más flagrante, en el mundo antiguo, en el que no había periódicos. Para llegar al David oculto, los historiadores creen que es imprescindible no creer el relato bíblico al pie de la letra. ¿Por qué examinar de cerca el relato bíblico? Porque el relato que leemos es una interpretación, una historia, basada en una serie de acontecimientos que ocurrieron en el siglo X a.C. Soy historiador, y el trabajo del historiador es deshacer el entuerto. Con este método, los historiadores examinan bien las afirmaciones bíblicas sobre David. Una de las más famosas es que era un gran experto en música. Tocaba la lira, una arpa pequeña. Bo Lauergren es experto en la recreación de instrumentos musicales del mundo antiguo. Aunque no ha sobrevivido ninguna lira de la época de David en Israel, las ilustraciones contemporáneas de Egipto le han dado a Bo los detalles suficientes para recrear el tipo de lira que cree que podía tocar David. La lira de David probablemente se parecía a esta maqueta que tengo aquí. Está totalmente hecha de madera, brazos de madera curvados, cuerpo de madera. El orificio del fondo es la abertura de resonancia. Tiene puente de madera y clavijas hechas de algún tipo de cuerda.
Es difícil saber exactamente cómo habría sonado la lira de David. Depende de muchas cosas. Por ejemplo, la composición de las cuerdas. ¿Era tripa? ¿Era lino o qué era? El grosor de la cuerda y la tensión al girar la clavija aquí arriba. Así que el sonido que oís es probablemente muy similar al de la lira de David, pero no podemos estar seguros de que sea exactamente el mismo. La forma de tocar la lira de David ha modelado su legendaria imagen de héroe enamorado de la música. Pero algunos historiadores leen entre líneas el relato bíblico. Creen que la lira de David arroja algo de luz sobre su verdadera ambición: la política. En el año 1000 a.C., Israel no era un país unido. La Biblia dice que estaba dividido entre Judá, al sur, y una zona conocida como Israel, al norte. David vivía en el sur. Pero no se unieron para luchar contra su enemigo común, los filisteos. Israel había escogido a un rey para liderar aquellas batallas continuas. La Biblia lo llama Saúl. Era conocido por ser un gran guerrero con muy mal humor. David fue llevado a la corte para tocar ante él. Se dice que su música levantó el ánimo de Saúl. Lo sabemos por la música de hoy en día. La música puede tener una gran influencia en nuestra vida emocional. Podemos escuchar música excitante, también música relajante. Es muy probable que eso también ocurriera en la época del rey David. Pero lo que la Biblia no menciona es que la música de David le proporcionó grandes beneficios políticos. En la historia bíblica, las habilidades musicales de David lo llevan hasta la corte, y sus habilidades musicales son específicamente medicinales. Exorcizan los demonios de Saúl, curan a Saúl de lo que sea que lo tiene poseído. Esto le da cierto poder a David en la corte porque es indispensable para el rey. Claro que David no solo ganó poder con su música. El pastorcillo se estaba convirtiendo en un hombre. La batalla contra Goliat lo convirtió en un héroe. La gente incluso empezó a decir que David era mejor que el rey Saúl. Al sentirse amenazado, Saúl empezó a intentar quitarle la vida a David. Así que, según la Biblia, David huyó al sur de Israel, conocido entonces como Judá. En este punto, la Biblia describe a David como una víctima de la obsesión de Saúl. Pero la investigación moderna sugiere que usó su exilio para fines políticos. La Biblia dice que Saúl echó a David de la corte durante un ataque de celos. En realidad, debía de estar en el sur, organizando grupos de mercenarios y fuerzas irregulares para construir su base. Estaba allí para acumular dinero, poder e influencia. El hombre más poderoso de Judá en aquella época era el jefe de un clan llamado Nabal. Y en apenas unos años, David se había convertido en el gobernante indiscutible. La Biblia insiste en que David no hizo nada para provocar su subida al poder. Su única relación con el jefe del clan fue enviar una delegación de hombres a pedirle víveres. Parece que Nabal se negó. Cuando los hombres volvieron con las manos vacías, un David enfurecido amenazó con matar a Nabal. Pero antes de que pudiera actuar, la Biblia dice que Nabal fue derribado por Dios.
David ocupó su posición de hombre más importante de Judá. Los estudiosos creen que el relato de la Biblia es demasiado conveniente. Es difícil no sospechar, al leer esa historia, que David pudo estar involucrado en la muerte de Nabal, simplemente porque tenía mucho que ganar. De hecho, ganó mucho cuando Nabal desapareció de su camino. Es un patrón que se vuelve cada vez más familiar mientras progresa la carrera de David. Habrá una serie de muertes de personajes importantes, un rastro de cuerpos en el camino de David hasta el trono. Y en todos los casos, David es el principal beneficiario. Si leemos atentamente el texto bíblico, vemos que David en realidad no era el que la tradición había dibujado. No era el David de Miguel Ángel. Era un ser humano real con problemas y las ideas claras. Tenía que luchar para conseguir poder. De acuerdo con la Biblia, David gana poder. Sustituye a Saúl como rey de Israel, después de que Saúl encuentre la muerte en el campo de batalla. La historia dice que David nunca desafió activamente el poder del rey, pero sus acciones sugieren otra cosa. Con un movimiento sorprendente, David empieza a trabajar con los enemigos del rey Saúl, los filisteos. La Biblia es inflexible en su relato y dice que David siguió fiel al rey. Pero unirse a los filisteos podía considerarse un acto de traición. La alianza de David con los filisteos abrió un nuevo frente contra Saúl. El país del sur se volvió hostil hacia Saúl de una manera impensable antes de que David llegara allí. Saúl consiguió resistir a los filisteos durante un tiempo, pero los estudiosos creen que la alianza de estos con David se volvió contra el rey. Cuando tuvo que enfrentarse a los filisteos al oeste y a David al sur, aquello condujo a su desaparición, lo debilitó. Creo que David fue la persona que inclinó la balanza y causó la derrota definitiva de Saúl. Tal y como convenía a David, Saúl murió en el campo de batalla y David lo sucedió en el trono. Es sospechoso, pero la Biblia insiste en que David no jugó ningún papel en la muerte de Saúl. Dice que David se mostró tan afectado al conocer la noticia que compuso un poema en memoria del rey. Pero los expertos se muestran escépticos sobre la autenticidad del dolor de David. David se lamenta por la muerte de Saúl, pero también se lamenta por la muerte de todos sus enemigos. Quizá compusiera aquel poema, pero si lo hizo, fue con un secreto regocijo, ya que fue él quien se quedó a recoger los restos. Las afirmaciones de la Biblia sobre la inocencia de David son tan frecuentes que muchos estudiosos creen que en realidad confirman la culpabilidad de David. Una y otra vez, el autor parece hacer hincapié en que David no tuvo nada que ver con la muerte de Saúl. David está lejos cuando Saúl muere. ¿Por qué tanto énfasis en la inocencia de Saúl? A no ser que la verdad sea que estuvo involucrado de algún modo. La Biblia afirma que David no cometió una serie de asesinatos. Negar un asesinato podría ser un error. Negar 2 asesinatos, una coincidencia. Negar 8, 10 o 12 asesinatos es un patrón de comportamiento. No se niega algo de lo que no te acusan. Así pues, a David lo acusaban de cometer aquellos asesinatos. No me gusta decirlo, pero es cierto, la negación de la Biblia es casi un reconocimiento de culpa.
Nunca sabremos el papel exacto que desempeñó David en la muerte de Saúl, pero lo que está claro es que David lo sucedió como gobernante de Israel.